Los hospitales son lugares de tránsito. Nadie va a un hospital para quedarse. Vas para curarte y salir. O vas para morir y salir. Son estaciones de paso entre la vida y la muerte, edificios diseñados para expulsar a sus habitantes lo más rápido posible. Pero, ¿qué pasa cuando el edificio no quiere que te vayas? ¿Qué pasa cuando la arquitectura misma desarrolla un apetito? Esta es la historia del Hospital General de San Rafael, conocido en los susurros de la morgue como el Hospital de las 100 Puertas. Y esta es la historia de cómo aprendí que hay ascensores que no suben ni bajan, sino que viajan hacia adentro. Mi nombre es Damián. Soy arquitecto forense. Mi trabajo no es diseñar casas bonitas. Mi trabajo es entrar en edificios colapsados, en estructuras quemadas o en lugares abandonados para determinar por qué fallaron, o en este caso, para determinar dónde terminaba el edificio y dónde empezaba la locura. La administración del hospital me contrató para actualizar los planos. Decían que había discrepancias entre el catastro de 1950 y la estructura actual. Habitaciones fantasmas, las llamaron. Espacios que consumían electricidad, pero que no tenían puerta de acceso. Llegué un jueves por la noche. El hospital es un gigante de ladrillo rojo y ventanas sucias. Una bestia que respira con el zumbido de los generadores y el goteo de la climatización. El director médico me dio una tarjeta maestra y me señaló el ascensor de servicio del ala oeste. «Ese es el único que llega a los sótanos antiguos», me dijo, sin mirarme a los ojos. «Si ve alguna puerta abierta que no debería estarlo, no entre. Simplemente márquela en el plano y siga». No le di importancia. Los médicos son supersticiosos. Los arquitectos somos lógicos. Entré en el ascensor. Era una caja de metal cepillado, grande, fría, con olor a desinfectante industrial y a algo más. Algo dulce, como carne dejada al sol. El panel de botones estaba desgastado. Tenía los números habituales, del sótano 3 al piso 12. Pulsé el botón del sótano 3. Las puertas se cerraron con un chirrido metálico que sonó como una mandíbula apretándose. La cabina empezó a descender. Miré los números digitales en rojo sobre la puerta. Planta baja. Sótano 1. Sótano 2. Y entonces ocurrió. Entre el sótano 2 y el sótano 3 hubo un salto. Una sacudida violenta. La luz del techo parpadeó y se volvió de un color ámbar enfermizo. El zumbido del motor cambió. Ya no sonaba como un motor eléctrico. Sonaba como una respiración. Una respiración pesada y asmática que venía del hueco del ascensor. La pantalla digital se apagó. Luego se encendió de nuevo. Pero no mostraba un número. Mostraba un símbolo. Un círculo tachado. O quizás era un cero infinito. El ascensor se detuvo. No hubo el sonido habitual de los frenos. Simplemente, la gravedad dejó de tirar. Las puertas se abrieron. Esperaba ver un sótano. Tuberías, calderas, oscuridad. Lo que vi fue un pasillo. Un pasillo interminable. El suelo estaba cubierto de baldosas de ajedrez, blancas y negras, pero estaban sucias, cubiertas de una pátina grasa. Las paredes eran de un verde institucional, ese verde pálido que se usa en los manicomios para calmar a los pacientes, pero que en realidad solo induce a la náusea. Y había puertas, a ambos lados del pasillo, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Había puertas. Puertas de madera, puertas de metal, puertas con ventanillas de cristal armado, puertas acolchadas. No había lógica en su distribución. Algunas eran enormes, dobles, como para dejar pasar camillas gigantes. Otras eran diminutas, apenas del tamaño de una ventanilla de servicio, y todas tenían un número. Pero los números no seguían una secuencia. La primera puerta a mi derecha tenía el número 1084. La de la izquierda, el número 7. La siguiente, el número 0.
Di un paso fuera del ascensor. El aire estaba estancado. Olía a éter, a yodo y a miedo antiguo. El ascensor a mi espalda se cerró. Me giré rápidamente y pulsé el botón de llamada. Nada. El botón estaba frío. Muerto. La ranura de las puertas había desaparecido. La pared era lisa. Estaba atrapado. Muy bien, Damián, me dije. Es el ala antigua. Es un laberinto. Solo tienes que encontrar las escaleras. Empecé a caminar. El silencio era absoluto. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, como si el pasillo fuera una caja de resonancia diseñada para amplificar mi presencia. Pasé junto a la puerta número 7. Tenía una ventanilla pequeña a la altura de los ojos. La curiosidad, ese defecto fatal, me obligó a mirar. Me acerqué al cristal sucio. Limpié un poco el polvo con la manga de mi camisa. Miré hacia adentro. Lo que vi me heló la sangre. No era una habitación de hospital. Era una sala de espera. Pero era una sala de espera de los años 40. Había gente dentro. Hombres con sombreros, mujeres con abrigos de lana. Estaban sentados en bancos de madera, rígidos, mirando al frente. Pero no se movían. No eran maniquíes. Eran personas. Podía ver el brillo de sudor en sus frentes. Podía ver el ligero movimiento de sus pechos al respirar. Pero estaban congelados en el tiempo. Llevaban allí 80 años esperando un turno que nunca llegaría. En el fondo de la sala había un mostrador, y detrás del mostrador, una enfermera. Ella no estaba congelada. Ella levantó la cabeza lentamente y me miró a través del cristal de la puerta. Sus ojos no tenían pupilas. Eran blancos, lechosos, ciegos, y sin embargo, me vio. Sonrió. Una sonrisa que era demasiado ancha para su cara. Levantó un dedo huesudo y señaló el reloj de la pared. Me aparté de la puerta, temblando. Alucinaciones, pensé. Gases tóxicos en el subsuelo, monóxido de carbono. Seguí caminando. Más rápido. El pasillo no terminaba. Parecía estirarse con cada paso que daba. Las puertas pasaban a mi lado como lápidas en un cementerio. Puerta 33. Puerta 666. Puerta Pi. Llegué a una sección donde las luces parpadeaban violentamente. Escuché un sonido. Venía de la puerta 12. Una puerta de metal pesado, oxidada, con un cartel que decía «Quirófano C». El sonido era húmedo. Chop, chop, chop. Y el zumbido de una sierra. Una sierra manual, no eléctrica. Me detuve. No quería mirar. Dios sabe que no quería mirar. Pero el arquitecto en mí necesitaba entender la estructura. Necesitaba saber si esto era real. Me asomé por la rendija de la puerta, que estaba entreabierta. Vi una luz cenital potente, enfocada sobre una mesa de operaciones. Había un equipo de cirujanos. Batas verdes, mascarillas, guantes manchados de rojo oscuro. Estaban operando a alguien, pero no estaban curando. Estaban añadiendo. El paciente estaba abierto en canal, pero los cirujanos no estaban extrayendo un apéndice o un tumor. Estaban sacando órganos de un cubo de hielo y metiéndolos dentro del cuerpo. Un tercer riñón, un segundo corazón, metros y metros de intestino extra. Estaban construyendo un monstruo biológico, rellenando el cuerpo humano más allá de su capacidad. El paciente estaba despierto. Sus ojos, inyectados en sangre, se encontraron con los míos a través de la rendija. No podía gritar porque tenía un tubo en la garganta, pero su mirada gritaba, suplicaba, muerte. Uno de los cirujanos se detuvo, giró la cabeza hacia la puerta. «Aún no estamos listos para usted, arquitecto», dijo con una voz tranquila, amortiguada por la mascarilla. «Espere su turno». Cerré la puerta de un golpe y corrí. Corrí por el pasillo infinito. El sonido de mis botas golpeando las baldosas era el único sonido en el universo. El hospital de las 100 puertas. Ahora entendía la leyenda. No era un hospital para curar a la gente.
Era un hospital para curar a la realidad. Era un vertedero, un lugar donde el universo guardaba sus errores, sus enfermedades incurables, sus paradojas temporales. Y el ascensor no era un transporte, era una válvula de alimentación. Yo era el alimento nuevo. Seguí corriendo hasta que mis pulmones ardieron. Me detuve, jadeando, apoyando las manos en las rodillas. Miré hacia adelante. El pasillo terminaba. Había una puerta final, una puerta inmensa, de doble hoja, hecha de una madera negra, aceitosa, que parecía absorber la luz. No tenía número. Tenía un nombre grabado en una placa de oro. Administración. Si había una salida, tenía que ser por ahí. O al menos, alguien que pudiera explicarme las reglas de este infierno. Empujé las puertas. Se abrieron sin ruido, como si estuvieran bien engrasadas. Entré. No era una oficina. Era una sala de archivos. Pero no una sala normal. Era una catedral de papel. Estanterías que subían 100 metros hacia arriba, perdiéndose en la oscuridad. Millones de carpetas. El olor a papel viejo y polvo era sofocante. En el centro de la sala había un escritorio pequeño, y detrás del escritorio, un hombre. O algo que parecía un hombre. Llevaba una bata blanca impecable. Estaba escribiendo en un libro mayor con una pluma estilográfica. Me acerqué. «Disculpe», dije. Mi voz sonó rota. El hombre no levantó la vista. Siguió escribiendo. El rasguido de la pluma sobre el papel era hipnótico. «Screech. Scratch». «Nombre», dijo. «Damián. Soy el arquitecto». El hombre se detuvo. Levantó la vista. Su rostro era un plano. Literalmente. Su piel tenía tatuadas líneas azules, cotas, medidas, estructuras. Sus ojos eran 2 puntos de referencia en un mapa topográfico. «Ah, el arquitecto», dijo. Su voz sonaba como hojas de papel arrugándose. «Hemos estado esperando su visita. Tenemos problemas estructurales en el ala de la eternidad». «Quiero salir», dije. «Esto es un error. No soy paciente». El administrador sonrió. Sus dientes eran teclas de máquina de escribir. «Nadie es paciente aquí, Damián. Todos somos parte de la estructura. El hospital está vivo. Crece, se expande, come dolor y excreta habitaciones. Pero necesita orden, necesita diseño». Cerró el libro de golpe. El sonido resonó como un disparo. «Usted vino a mapear lo desconocido. Bueno, aquí está. El problema es que el mapa es más grande que el territorio». Se puso de pie. Era alto, inhumanamente alto. Sus extremidades se estiraron como si fueran de goma. «Usted busca una salida, pero la salida es solo otra puerta, y en este hospital las puertas no llevan afuera, llevan más adentro». Señaló hacia una puerta pequeña detrás de él. «Esa es la puerta 100, la última puerta. Si la cruza, encontrará lo que busca. La verdad sobre la arquitectura del dolor. O puede quedarse aquí y ayudarnos a diseñar la puerta 101. Miré la puerta pequeña. Era simple, de madera blanca. Parecía la puerta de un dormitorio infantil. Miré hacia atrás, hacia el pasillo de los horrores. «¿Qué hay detrás de la puerta 100?» pregunté. El administrador se encogió de hombros. El cimiento, la primera piedra, el primer grito. No tenía opción. Quedarme era convertirme en uno de ellos, en un engranaje de esta máquina de sufrimiento. Caminé hacia la puerta 100. «Recuerde, arquitecto», dijo el administrador a mi espalda. «Una vez que vea los cimientos, ya no podrá vivir en la superficie. La gravedad cambiará para usted». Puse la mano en el pomo. Estaba caliente. Vibraba, como si hubiera un corazón latiendo al otro lado de la madera. Giré el pomo, abrí la puerta y caí. No había suelo, no había habitación. Solo había un pozo infinito de carne. Paredes hechas de tejido vivo, pulsante, rojo y húmedo. El hospital no estaba hecho de ladrillo. Estaba hecho de cuerpos. Millones de cuerpos fusionados, comprimidos, formando los muros, los techos
los suelos. Caí a través de la garganta del edificio. Escuché los gritos de las paredes. Escuché el llanto de los cimientos. Vi rostros incrustados en la masa cárnica. Rostros que conocía. El paciente del quirófano. La enfermera ciega. Y otros. Y vi el fondo. No era un suelo. Era un ojo. Un ojo gigantesco, del tamaño de un estadio de fútbol, mirando hacia arriba, hacia mí. Un ojo amarillo, reptiliano, antiguo. El ojo del dios de la enfermedad. Grité. Y entonces desperté. Estaba en el suelo del ascensor de servicio. Las luces eran blancas, fluorescentes, normales. El panel digital marcaba sótano 3. Las puertas se abrieron. Un conserje estaba allí, con una fregona. Me miró con sorpresa. «¿Está bien, señor?», preguntó. «Parece que ha visto un fantasma». Me levanté, temblando. Me toqué el cuerpo. Estaba entero. El ascensor, balbuceé. Se atascó. «Ah, sí. Ese cacharro viejo siempre da problemas. A veces baja un poco más de la cuenta. A los cimientos». Salí corriendo. Salí del hospital. No paré hasta llegar a mi coche. Renuncié al trabajo al día siguiente. Dije que tenía problemas de salud. Me fui de la ciudad. Ahora vivo en una casa de una sola planta, sin escaleras, sin ascensores, sin pasillos largos. Pero el administrador tenía razón. La gravedad ha cambiado para mí. Ya no veo los edificios igual. Cuando miro un rascacielos, no veo acero y cristal. Veo la piel tensa sobre un esqueleto hambriento. Y a veces, por las noches, cuando todo está en silencio, escucho el sonido. No es el viento, no es el tráfico. Es el sonido de una pluma estilográfica rasgando papel. Screech, scratch. Y sé que él está ahí. En algún lugar, en una habitación que no aparece en los planos, diseñando la puerta 101. Y sé que esa puerta lleva mi nombre. Si alguna vez tienes que ir a un hospital y te subes a un ascensor, no mires el panel, no cuentes los pisos, y si el ascensor se detiene entre plantas y las luces se vuelven ámbar, cierra los ojos, tápate los oídos y reza. Reza para que las puertas no se abran, porque si ves el pasillo de las baldosas blancas y negras, ya no eres un visitante, eres el tratamiento. Fin del registro. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.